Conoce la historia de las Cumbres de las Américas en este diálogo con el internacionalista venezolano Víctor Hugo Juárez. La entrevista se realizó para la edición 63 de Caribe Nuestro y se divulgó el 1 de abril de 2015. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Esta semana hacemos un repaso histórico de la Cumbre de las Américas. Este foro continental surgió en 1994 en plena noche neoliberal, como diría nuestro presidente ecuatoriano Rafael Correa. Para hacer este balance histórico, montamos a este barco informativo a Víctor Hugo Juárez, internacionalista y profesor universitario. Gracias, Víctor, por estos minutos para Caribe Nuestro. Comencemos por el contexto en el que se realiza la primera Cumbre de las Américas. Fue en 1994, el mismo año en que había entrado en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA. ¿En qué contexto nace la Cumbre de las Américas? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, estar nuevamente en este espacio de análisis latinoamericano, ¿no? Como tú bien lo referías en la pregunta, es importante que destaquemos en qué contexto se desarrolla la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas es un espacio de concertación, es un espacio de diálogo, pudiera decirse, entre los países adscritos a la Organización de Estados Americanos. En este caso, como tú bien lo referías, se crea en esta época post caída del muro de Berlín, donde se planteó imponer un denominado consenso de Washington. Pero no es un consenso porque el consenso parte de la inclusión de todos los países y no fue así. Realmente lo que se pretendió fue los acuerdos de libre comercio y esta zona denominada de libre comercio que luego se tradujo en los TLC con los distintos países, donde Estados Unidos y Canadá, o principalmente Estados Unidos, ratificaba su dominio, su influencia en una de sus áreas estratégicas de interés geopolítico clave para la región a través de acuerdos que permitieran extraer o continuar extrayendo la materia prima en sus áreas de periferia para su modelo voraz, su modelo capitalista, de modo tal de poder fortalecer su industria. Entonces, ¿bajo qué términos se establecían estos acuerdos o todos estos tratados desde el punto de vista comercial que se pretendió vender a Latinoamérica? Y muchos países, por los liderazgos que tenían, estaban inmersos en esta onda neoliberal, ¿no? Este llamado zona de libre comercio, en el fondo lo que plantea es aquella teoría neoliberal de la supuesta mano invisible del mercado, que no es una mano invisible del mercado porque es una mano palpable, es una mano concreta, no es abstracta y tiene rostro, es decir, las transnacionales principalmente de productos agrícolas, que son los que diseñan, en este caso de Estados Unidos, su política exterior desde los principales centros de poder y que están orientados a garantizar sus intereses. Entonces, en este contexto que surge la Cumbre de las Américas. Víctor, la Organización de Estados Americanos nace oficialmente de la 9ª Conferencia Panamericana realizada en 1948 en Bogotá. La OEA se convierte en el foro político continental. Algunos lo llamaban el Ministerio de las Colonias, Jorge. Ahora, hay algo que no nos queda claro. Si ya existía la OEA, ¿para qué nace la Cumbre de las Américas? Realmente lo que se buscaba en esta época es ratificar el dominio de Estados Unidos dentro de la Organización de Estados Americanos a través de las distintas personalidades de alto nivel, de modo tal que se buscara este espacio de concertación donde se pudiera materializar en el terreno concreto esta concepción del mundo que se diseñó post la caída del muro de Berlín, de concretar o aterrizar esta directriz de la política exterior americana de consolidar la visión del mundo unipolar. Entonces, este tipo de espacio o cualquier tipo de espacio de carácter multilateral que le permitiera a Estados Unidos, post la caída del muro de Berlín y esa derrota que llamaron los neoliberales del llamado socialismo soviético, esto permitió que Estados Unidos ratificara en este espacio, como la Cumbre de las Américas, su área de influencia natural, como es América Latina. En este caso, es importante que destaquemos que en el caso de Estados Unidos, ya para esta época del 90, había países, en el caso como Cuba,
que se logró a través de esa influencia en los años 60, en los años 70, se logró excluir por completo del sistema interamericano. Esto permitió que Estados Unidos aislara a países como Cuba, que pese a la caída de la Unión Soviética, siguieron alzando la bandera del socialismo. Y no solo también la bandera del socialismo, sino la apuesta por un mundo distinto, ¿no?, en el escenario internacional. Entonces, esto es lo que nos permite ver cuando evaluamos todos estos elementos. La Cumbre de las Américas es un instrumento que es la expresión del panamericanismo, ¿no?, de, como tú bien lo referías, de la Organización de Estados Americanos, que fue creada justamente para contraponer los intereses que apostaban por un regionalismo más independiente y más autónomo. Y esto no viene desde los años 60, ni desde los años 70, ni hoy en día. Esto viene ya desde hace 200 años, donde personalidades como el libertador Simón Bolívar, nada más y nada menos, su convocatoria al Congreso Anfitriónico de Panamá, ratificaban la voluntad de los estados americanos de crear una confederación de estados que permitiera de forma autónoma, sin la presencia de Estados Unidos, establecer o dirimir sus propios asuntos. Ya lo mencionabas, Víctor. Desde el inicio, en Miami se propuso la meta de crear un área de libre comercio continental que luego se conoció como ALCA. Incluso en la declaración final de 1994 se puso como límite el año 2005 para concluir las negociaciones. El ALCA representó una pulseada entre Estados Unidos y América Latina. Y bueno, como recuerdan, el ALCA fue enterrado en la cumbre en Mar del Plata en el 2005. Pero ahora Estados Unidos avanza con tratados de libre comercio bilaterales con países de América. ¿Cómo crees, Víctor, que ha evolucionado esta pulseada entre Estados Unidos y Latinoamérica en materia de libre comercio? Bueno, en materia de libre comercio los resultados te lo arroja, los resultados macroeconómicos te lo dice mente, y no lo está diciendo un organismo de izquierda o un organismo chavista, castrocomunista, no, lo está diciendo un organismo especializado, encargado del estudio académico de la parte económica, que es un organismo como la CEPAL, adscrito al mismo sistema de las Naciones Unidas, ha determinado en los últimos años de cómo países, en el caso de México, en el caso de Colombia, la producción local se ha visto mermada y afectada directamente por los tratados de libre comercio que han suscrito sus respectivos países. En lo concreto, sobre todo el sector agrícola, dada la voracidad y la diferencia tan abismales que hay para beneficiar a las grandes transnacionales norteamericanas, se ven en la necesidad de vender sus productos a precios muy bajos. Y tú encuentras cómo desde el punto de vista macroeconómico, en países como Colombia, en países como México, en países como Perú, se han agudizado la diferencia de las clases sociales, se han agudizado la diferencia en el desarrollo social, dado lo voraz y lo perjudicial que han sido estos tratados de libre comercio. Y hay un punto importante en este aspecto, el aspecto ecológico. Cómo cuando se busca introducir elementos químicos a estos alimentos por los mismos procesos de tratamiento de los productos de las transnacionales, lo que llaman los alimentos transgénicos, esto ha afectado enormemente a lo que es la producción latinoamericana y específicamente en los países donde se han desplegado estos tratados de libre comercio. La muestra lo dice, los últimos informes de la CEPAL en lo que va de la primera década del siglo XXI indican claramente una marcada afectación por parte de los TLC en las economías, sobre todo en materia de inversión social, sobre todo en materia inflacionaria, sobre todo en materia de desigualdad. Y esto es importante que lo destaquemos. Aquí el punto no es que suscribas un tratado de libre comercio con Estados Unidos, sino el punto es bajo qué condiciones. Por ejemplo, lanzo esta pregunta al debate, o sea, cómo los productores o los agricultores de México tienen las condiciones para ingresar sus productos en el mercado estadounidense, con las mismas condiciones encarándose directamente con una transnacional que tiene una capacidad operativa evidentemente mucho mayor que un agricultor en México. Entonces aquí vemos cómo es parte de lo que en muchas ocasiones no se dice en el discurso. Se trata de proyectar una imagen de un simple tratado comercial y simplemente se trata de vender esa idea de que se está firmando un acuerdo bilateral entre ambos países.
pero en realidad lo que se está estableciendo es una entrega de la soberanía, sobre todo de la soberanía alimentaria, en un mundo donde el mismo informe de la FAO, los últimos informes de los últimos 3 años, predice que en los próximos años va a haber un enorme problema en el mundo por la poca producción de cereales, de productos agrícolas locales que ya están escaseando a nivel internacional. Ya para terminar, Víctor, Estados Unidos cada día pierde más influencia en la región. Sus posiciones soberbias le restan apoyo entre los gobiernos. Hay espacios nuevos como la CELAC y la UNASUR. ¿Cómo queda la Cumbre de las Américas y cuál crees que es el futuro de la Cumbre de las Américas? Bueno, en el caso de esta Cumbre de las Américas, en este caso específico de lo que vamos a presenciar en las próximas semanas en Panamá, yo creo que va a marcar un punto de quiebre, un punto de fisura entre el nuevo regionalismo y el viejo regionalismo. Aquí realmente la región tiene que expresar su voluntad de lastrarse y de apartar de alguna u otra manera espacios como la Cumbre de las Américas para apostar a nuevos espacios de concertación regional, como es el caso de la CELAC, que es donde se concentran los mayores esfuerzos en materia de integración regional. O sea, es importante, claro, y uno debe ser muy responsable en esto. Esto no implica, y debemos ser muy honestos en este sentido, que la OEA se va a desaparecer después de la cumbre, no va a haber más OEA, no va a haber más Cumbre de las Américas. No. Realmente eso en la práctica y en la realidad no va a ser así. Pero sí es importante que la región manifieste su voluntad de darle preponderancia, darle una importancia y remarcar su voluntad de establecer la CELAC como esa plataforma de concertación regional sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. O sea, la realidad es totalmente distinta, como lo hablábamos anteriormente, a la de 1994. Esta es una región que le ofrece un nuevo rostro, producto de ese liderazgo progresista que llegó en las primeras de cambio del siglo XXI, y esta es una oportunidad para que en esta Cumbre de las Américas se traten temas trascendentales. Yo creo que 3 de los temas fundamentales es el tema del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, que si bien es un tema bilateral, va a ser un tema que va a marcar la agenda y evidentemente la región tiene que expresar su máxima voluntad para que se elimine por completo una de las políticas unilaterales más arcaicas en el derecho internacional, como es el bloqueo económico contra Cuba. El segundo tema, evidentemente, y lo he venido estudiando con atención en las últimas semanas, es el tema de las Malvinas. Ya se viene denunciando una presencia más agresiva, más acelerada desde el punto de vista militar en la zona del Atlántico Sur. Yo creo que es un tema donde la región tiene que ratificar su rechazo profundo, ya que esto no es una cuestión entre Argentina y el Reino Unido, esto es una cuestión que atenta contra la seguridad regional. Y de hecho, aquí se pudiera plantear la implementación de mecanismos como el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca en materia de seguridad, establecido en la misma OEA, que en el caso del conflicto de la guerra entre Argentina y el Reino Unido del año 82, países que pudieron aplicar el TIAR hicieron la vista gorda por a que esa influencia que se veían marcados por parte de Estados Unidos en el caso del Reino Unido. Países como Colombia, bueno, el propio Estados Unidos, que impidieron que se activara el TIAR cuando en ese momento estaban todas las condiciones jurídicas para aplicar el TIAR. Entonces yo creo que es importante que el tema de las Malvinas se aborde nuevamente y se rechace de forma contundente el tema de la presencia del Reino Unido en esta zona del Atlántico Sur. Y el último tema, evidentemente, que es el tema que nos compete a la casa, a la patria bolivariana, es el tema de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y esta declaratoria de una amenaza para la seguridad nacional y para la política exterior estadounidense. Aquí esta es la oportunidad donde la región, yo creo que es importante que la CELAC se reúna pocas horas antes de este encuentro con el señor presidente Barack Obama y también con representantes del gobierno de Canadá, para asumir y articular una propuesta conjunta donde hasta los mismos presidentes se unan a esta campaña de Obama deroga el decreto ya, puedan firmar delante del mismo presidente Obama
y se le puede entregar estas firmas y esta voluntad, porque esta campaña es realmente la expresión de la diplomacia de los pueblos que tanto decía el presidente Chávez en su momento, esta diplomacia de los pueblos donde el pueblo, bajo el principio de correlación Estado-sociedad, junto con el Estado, es copartícipe de forma directa de los asuntos en materia de política exterior. Y eso se va a ver reflejado. Es importante que la comunidad internacional sepa lo que realmente está ocurriendo en Venezuela y que en el caso de las firmas se le entregue y se le consigne tanto a la Organización de Estados Americanos como a la representación de los Estados Unidos de Norteamérica, liderizada ahorita por la administración Obama. Es importante y es fundamental ello, pero para eso hay que articular una estrategia en conjunta, un discurso conjunto, y ahí es donde realmente a puertas cerradas dentro de la CELAC vamos a ver qué países realmente están comprometidos con una independencia y con una autodeterminación de los pueblos, que son principios sagrados en materia de derecho internacional. Gracias, Víctor, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con Víctor Hugo Juárez, internacionalista y profesor universitario. Con él hacíamos un repaso histórico de la Cumbre de las Américas que nació en 1994. ¡Cierra la vista! Escuchabas al internacionalista venezolano Víctor Hugo Juárez. Con él conversamos sobre la historia de las Cumbres de las Américas. La entrevista se realizó para la edición 63 de Caribe Nuestro y se divulgó el 1 de abril de 2015.